Buenas. Hola. Soy la profesora doctora Eliane Gonçalves. Él es el profesor doctor Luis Rogério da Silva. Nuestra presentación se titula Matemáticas y Ciencias por medio de las clases de robótica, interdisciplinariedad y formación para el siglo XXI. La justificación para esta investigación es porque creemos que matemáticas y ciencias están directamente vinculadas a la robótica educativa, ¿no? Y entonces la robótica educativa se consolida como una herramienta clave para la educación del siglo XXI, pues promueve aprendizaje activo, interdisciplinariedad, desarrollo de habilidades como el pensamiento computacional, la resolución de problemas y la colaboración. También por el aprendizaje interdisciplinario. En el contexto de la enseñanza de las ciencias, motiva a los estudiantes, ofrece un entorno concreto para integrar teoría y práctica y facilita la comprensión de conceptos físicos y matemáticos mediante el ensayo, el error y la reflexión. Nuestra base teórica se fundamenta en la teoría del cambio conceptual de Posner y colaboradores, porque los estudiantes, según esos autores, no abandonan fácilmente sus ideas previas. El aprendizaje significativo requiere reestructuración cognitiva y para que ocurra el cambio conceptual se necesitan por lo menos las siguientes condiciones: insatisfacción con las ideas previas y la nueva concepción debe ser inteligible y plausible. También nuestro marco teórico se fundamenta en Arruda y Villani, que dicen que el cambio conceptual no es solo cognitivo, también involucra aspectos emocionales, motivación, actitudes sociales y culturales. También porque la enseñanza debe crear ambientes seguros y motivadores para que el estudiante confronte sus ideas, y la robótica educativa, en ese sentido, permite experiencias concretas que favorecen el conflicto cognitivo y la reconstrucción de significados. También pensamos en la regularidad, los patrones y la probabilidad en el currículum, que son tres disciplinas, ¿no?, necesarias en el currículum, sobre todo en el currículum de Brasil, y los estudiantes aprenden a reconocer y generalizar patrones en secuencias numéricas y figura, modelar situaciones con experiencias algebraicas, analizar datos e incertidumbres, desarrollando nociones de probabilidad. La enseñanza de estos contenidos fortalece la capacidad de argumentación, la resolución de problemas y la toma de decisiones fundamentadas. En proyectos como la robótica educativa, estos conceptos se aplican de forma concreta y favorecen el aprendizaje significativo. Así, nuestra pregunta de investigación es la siguiente: ¿de qué manera una secuencia didáctica interdisciplinaria basada en un desafío de robótica educativa puede contribuir al cambio conceptual de estudiantes en relación con conceptos de probabilidad y conservación de la energía mecánica? Nuestra hipótesis es que sí, que se puede contribuir, ¿no? Entonces, nuestros objetivos son: se investiga si la integración entre experiencia concreta, modelado matemático y reflexión conceptual favorecen el aprendizaje significativo en ciencias y matemáticas, y se analiza el impacto de la actividad práctica en comparación con estudiantes que no la realizaron. El contexto es la educación básica con el desarrollo de las ciencias, matemáticas y la robótica educativa. La metodología utilizada para esta investigación tuvo inspiración temática, ¿no?, en el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes. Por lo tanto, la metodología fue definida de forma colaborativa. Se eligió el desafío Rampiña o Rampita, Rampiña en lengua portuguesa, Rampita sería en español, del torneo juvenil de robótica, que consiste en construir carros sin motor capaces de recorrer una rampa en forma de U, un declive, ¿no? Objetivos pedagógicos para ese tipo de robótica educativa: la robustez, estabilidad y eficiencia energética del diseño. Se presentaron las reglas del desafío y los criterios de construcción y medición.
La metodología del experimento. Los equipos diseñaron y probaron sus modelos respetando límites físicos como masa, tamaño. Se integraron contenidos de matemáticas como probabilidad, análisis de datos y ciencias, energía mecánica, sistemas conservativos. Se aplicaron cuestionarios antes y después de la actividad para detectar ideas previas y evaluar aprendizajes. Se construyó una tabla de frecuencias para analizar las alturas alcanzadas y se calculó la probabilidad de que un carro superara la altura inicial y una actividad final con reflexión escrita sobre el desempeño de los carros y las ideas iniciales. Al lado se puede ver una fotografía de la rampa que se utiliza para ese tipo de desafío. Bueno, el análisis, la evaluación y el cambio conceptual. Se utilizó la metodología de análisis con enfoque mixto. El resultado evidencia de cambio conceptual, revisión de nociones erróneas sobre energía, y la experiencia impulsó un aprendizaje significativo, activo y contextualizado. Al lado se puede ver la tabla con los números alcanzados. En ese mismo diseño cualitativo cuantitativo exploratorio, participaron 2 estudiantes de 10 años de edad, divididos en 3 equipos. Ellos trabajaron en la construcción de rampas y carros con materiales accesibles, respetando dimensiones y masa máxima de 200 gramos. La rampa, conforme hemos visto en el dibujo, en la fotografía anterior, la rampa tiene marcas de altura de 15, de 35 y de 45 centímetros. Los vehículos se soltaron desde la parte más alta de la rampa de descenso y se registró la altura máxima alcanzada en la rampa de ascenso. El diseño cualitativo cuantitativo exploratorio nos permitió una actividad integradora con aplicación de conocimientos de matemáticas y ciencias físicas en un contexto práctico. En relación al cuestionario y la recolección de datos. Antes de los ensayos, aplicamos cuestionario inicial sobre ideas espontáneas de los estudiantes acerca del movimiento y la energía, y pruebas prácticas. Fueron 20 intentos por equipo con registro de resultados en tablas, clasificación por intervalos de altura y conteo de frecuencias. Y ahí también podemos ver una tabla con la construcción colectiva de las frecuencias y análisis de distribuciones probabilísticas. Aún respecto al análisis probabilístico y reflexión conceptual, hubo la introducción al cálculo de probabilidades con base en los datos obtenidos y una reflexión final. ¿Es posible que el carrito suba más alto que el punto desde donde lo sueltan? Bueno, los resultados. Paso la palabra al profesor Rogerio. Bien, las preguntas. La primera pregunta antes de iniciar el montaje: ¿en qué posición del tramo ascendente crees que se detendrá más comúnmente el carro? Bien, algunas opciones. Después, pregunta 2. ¿Consideras posible que un carro bien construido supere en la subida la altura desde la que fue soltado en la bajada? ¿Sí o no? La pregunta discursiva. Después, comenta tus respuestas a las preguntas 1 y 2. ¿Fueron diferentes o no? ¿Por qué? Esta pregunta busca identificar cambios de percepción y justificaciones conceptuales o empíricas frente a la experiencia. Bien, en el análisis estadístico utilizamos correlación de Pearson y se calcularon medias ponderadas para las respuestas de las preguntas 1 y 2 y para las posiciones alcanzadas. La pregunta 1, media 0,50 metros. Pregunta 2, media 0,40
423 metros. Posición real media 0,259 metros. Se aplicó entonces el coeficiente de correlación de Pearson. Pregunta 1, posición real R igual menos 0,83, correlación negativa fuerte. Pregunta 2, posición real R igual menos 0,63, correlación negativa moderada. Las estimaciones fueron más optimistas que los resultados reales, o que nos dice la actividad experimental ayudó a reducir esta brecha. En análisis del discurso se analizaron las respuestas abiertas en 2 dimensiones: tono positivo, neutro, negativo, justificación mecánica observacional subjetiva. Se observó un cambio discursivo de un optimismo ingenuo, va a subir más, a una visión realista o determinista, solo sube lo que bajó. Aquí aplicación de Mangano, el sujeto discursivo se reconfigura a lo largo de la experiencia, mostrando desplazamientos entre expectativas, observación empírica y conceptos científicos. Bien, las consideraciones finales. Conclusión, resultados y cambios conceptuales. La actividad integró matemáticas, probabilidad y frecuencias, física, energía mecánica y robótica, construcción de carros sin motor. Se observó una disminución progresiva de expectativas sobre que el carro alcanzara una altura mayor que la inicial, del 50% al inicio a solo 16,7% al final, aunque los estudiantes no conocían formalmente el concepto de sistemas conservativos. Lograron inferir relaciones fundamentales entre energía cinética y potencial, observando regularidades. Esta transformación refleja una transición conceptual significativa respecto a la comprensión de la conservación de la energía. Bueno, aquí nuestra bibliografía y nuestros agradecimientos. Muchas gracias por su atención. Nuestros contactos están aquí también. Gracias.